Sonido. Bueno, con los muy buenos días para todas y todos. Creo que viene a tomar evidencia sobre la situación de derechos humanos en nuestro país y que bien hace Fensuagro, Sintrapaz, el Sindicato de Agricultores de Cundinamarca en facilitar que esta misión haya hecho el día de ayer y el día de hoy una parada en Soacha, sobre todo cuando en los últimos meses hemos visto un recrudecimiento por parte de los actores armados ilegales en nuestro territorio y también dinámicas de abuso y de exceso de fuerza por parte de la policía que ha cobrado vidas humanas. Entonces, pues aprovechando este saludo, voy a dar paso pues a la lectura pues de la intervención que tengo preparada para la mañana de hoy. Intentaré ser muy breve, pero en ella abordo rápidamente un breve contexto histórico de por qué Soacha es un sitio estratégico para el crimen organizado y entre ellos pues para los grupos armados herederos de las estructuras paramilitares en tres fases y hoy que estamos viviendo una tercera fase. En segundo lugar, pues abordar el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que ha sido muy claro en señalar la presencia de estos actores criminales, pero que desafortunadamente las autoridades civiles no han hecho mayor caso. Y en tercer lugar, pues una serie de conclusiones a las cuales esperamos que esta delegación asturiana pueda incluir dentro del informe que va a presentar a la sociedad civil colombiana, a la sociedad civil española, a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas y al gobierno colombiano. Entonces, lo que hay que decir es que Soacha es uno de los municipios de mayor crecimiento informal del país. En 2017 el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional señalaba que hay 340 barrios, urbanizaciones y asentamientos, de los cuales 180, más de la mitad, son de carácter subnormal, que no cuentan con titulación de tierras o algún tipo de legalización. El contexto social de Soacha se enmarca en un crecimiento demográfico desproporcionado que desborda las capacidades institucionales, educativas, sanitarias y de seguridad por cuenta de un subregistro que no dimensiona las necesidades y características reales del municipio, lo cual deja en déficit la asignación presupuestal para atenderles. Soacha es conocida a nivel nacional por ser uno de los lugares de mayor recepción de víctimas del conflicto armado interno. Las cerca de 54.000 personas que están en el registro único de víctimas son apenas un subregistro de una realidad cotidiana desbordante: asentamiento de actores armados irregulares en el territorio, mutación de las estructuras criminales, fronteras invisibles, mafias de grupos de tierreros en zonas de alto riesgo, desplazamientos intraurbanos, victimización del movimiento social y ruptura del tejido comunitario. El asentamiento y permanencia de los actores armados irregulares deviene la condición geoestratégica de Soacha, punto de entrada a la capital del país, conectada con Buenaventura a través de la autopista sur y cercana a la estratégica región del Sumapaz. Soacha es un corredor estratégico que ha sido aprovechado por los actores irregulares en los últimos 30 años para establecer redes delictivas, subordinar a la institucionalidad legal y someter a la población civil en un contexto de marginalidad utilizado por actores estatales. Entonces, algunos antecedentes históricos que permiten entender hoy la presencia de actores armados irregulares en Soacha. Hay que irnos a la seguridad democrática de Álvaro Uribe, años 2002 a 2010, y en ella se logró neutralizar a las FARC y ello se mostró como el gran avance en materia de seguridad nacional. Y pues ello provocó que en Bogotá y en el área de influencia de Bogotá se desmantelara la red urbana Antonio Nariño, pues dado los fuertes golpes militares al bloque oriental durante el Plan Patriota, y pues lo que le permitió al Estado romper el corredor estratégico entre Bogotá y el sur del país, que había significado un avance militar según lo dispuesto en la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera. Pero el debilitamiento de la presencia de las FARC en Bogotá también implicó el fortalecimiento de la estructura paramilitar en lugares estratégicos de acceso a la capital. Soacha hizo parte de esa dinámica de control territorial del paramilitarismo desde los años 90 hasta la actualidad en 3 momentos. El primer momento se da con el posicionamiento del bloque capital de las autodefensas durante los años 90 y en la década de los 2000. Tiempos donde sembró terror en las partes altas del municipio
y se constituyó un paraestado capaz de regular las relaciones sociales de las comunidades bajo su control. Muchos jóvenes de barrios populares fueron reclutados, otros cayeron como víctimas de la violencia territorial y los líderes comunales y comunitarios fueron condenados a la ley del silencio. El segundo momento se da con el fallido proceso de desmovilización de las AUC durante el gobierno de Uribe, el cual desencadena pugnas internas entre los diferentes comandantes paramilitares y a su vez las guerras entre sí de cada una de las estructuras por controlar las redes ilegales y mantener el control territorial. Lo anterior produce la dispersión y fragmentación de la unidad político-militar del paramilitarismo que había estado agrupado en las AUC. En el caso de Soacha, la reorganización del fenómeno paramilitar luego del fallido proceso de desmovilización de las AUC se dio a través de la irrupción en todo el país de las denominadas bandas criminales, BACRIM. En esta fase de corte neoparamilitar ocurren fenómenos orgánicos y estratégicos respecto de la fase paramilitar en las zonas periféricas de las grandes ciudades, donde Soacha no es la excepción. El crimen se tercerizó a través de violencia entre pandillas para asegurar y expandir el control territorial de barrios, y en esa vía se dio el fortalecimiento de las organizaciones criminales herederas del paramilitarismo, que ocupó esto la primera parte de los años 2010 y se caracterizó por la ampliación y diversificación de las actividades del crimen organizado. Un tercer momento, ante las ya debilitadas bandas criminales, estas operan como franquicia de los carteles mexicanos, que es lo que estamos viviendo en la actualidad en Soacha, y se caracteriza por el control de mercado ilegal a través de complejas redes delincuenciales que integran grupos de tierreros, prestamistas conocidos como gota a gota, tienen gran influencia en la economía informal y popular, pandilleros dedicados al microtráfico, a la extorsión de pequeños comerciantes, a la venta de armas, al sicariato y al fortalecimiento de la capacidad logística del crimen organizado en la sabana de Bogotá. El mejor ejemplo es el laboratorio de cocaína del clan de los Zetas, desmantelado en el vecino municipio de Cibaté en el 2016. En dicho laboratorio se encontraban 2 toneladas de cocaína avaluadas en $100 millones. Entonces, después de ese contexto histórico, las alertas tempranas. A la presencia de grupos armados organizados se suman las consecuencias sociales del desmantelamiento violento improvisado de la calle del Bronx por parte de la alcaldía de Bogotá en el 2016. Pues se estima que Altos de Cazucá y Altos de la Florida sirvieron como retaguardias para controlar el microtráfico en Bogotá, lo que conllevó al aumento de hechos de violencia como las denuncias sobre las casas de pique en el sector de la isla, en la Comuna 4, el desplazamiento interurbano de comunidades amenazadas, sobre todo lo que ha venido denunciando Afrodes, con lo que pasa en el sector también de la isla, Ciudad de la Sucre en la Comuna 4, llegada de mafias de tierreros, el establecimiento de fronteras invisibles y la cooptación criminal de un sector de la economía informal. Todo esto hace parte de las alertas tempranas emitidas entre el 2017 y 2020. Para ser más exactos, son 4 alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo. Allí se señala la presencia irregular en las 6 comunas del municipio, prestando especial atención en la frontera entre Bogotá y Soacha, que es un corredor que va desde Santo Domingo en Altos de Cazucá, en la Comuna 4, hasta Ciudad Verde, pasando por el sector de Olivares y La María en la Comuna 3. Un amplio corredor, zona de frontera, donde operan las redes delincuenciales al servicio del neoparamilitarismo. La persecución del movimiento social y el establecimiento de un paraestado a nivel local y barrial ha sido una constante, donde muchas víctimas han sido revictimizadas, procesos comunitarios han sido perseguidos y las comunidades, en especial aquellas con presencia activa en la vida económica, se les impuso la tributación a cambio de seguridad, a la par de un proceso de enfilamiento de pandillas para el aseguramiento de redes de microtráfico, control del sicariato y la cooptación de pequeños comerciantes y trabajadores informales, además de establecer el pago de nóminas paralelas a funcionarios públicos, entre ellos miembros de la policía. Según el sistema de alertas tempranas, abro comillas, también es de entender la dinámica de conexidad existente entre Soacha y Bogotá, sobre todo en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, que fomenta el intercambio de prácticas delincuenciales de un sector a otro, materializado en la presencia de presuntos centros de formación delincuencial en Soacha, a los cuales acudirían integrantes de las estructuras armadas para capacitarse en el ejercicio de control en los barrios de las localidades referidas. En otras palabras, hay un corredor estratégico de las redes herederas del paramilitarismo en el sur de Bogotá y Soacha con el fin de controlar las rentas ilegales y las redes de abastecimiento de la capital del país. Tercero, violencia policial.
En los últimos 3 años se ha recrudecido la violencia policial en Soacha, como resultado del proceso de estrechamiento institucional ante el avance del movimiento social y popular. En especial de jóvenes exigiendo derechos y oportunidades que, en la lógica doctrinaria de la policía y del ejército, supone un peligro al responder a la protesta social desde la violencia ejemplarizante con el fin de amedrentar los ejercicios organizativos de las comunidades. Merece especial atención las dinámicas de corrupción institucional que permite que en muchas áreas vulneradas coexistan la policía y los grupos organizados en sus diferentes estructuras delictivas. A pesar de las denuncias de la comunidad que queda atrapada en las dinámicas de violencia y abandono estatal, existe en muchas zonas del municipio un acuerdo tácito entre autoridades civiles, de policía y delincuentes en función de asegurar el statu quo a través del control territorial. Algunos hechos a tener en cuenta. Desde el 2018 hasta la fecha, organizaciones de trabajadores informales han venido denunciando políticas de fuerza por parte de la alcaldía con el fin de recuperar el espacio público. En medio de esto, vendedores informales que se quejan denunciando cobros de extorsión por parte de grupos privados y de la misma policía. En septiembre de 2019, uniformados del Grupo Operaciones Especiales de la Policía GOES tomó a sangre y fuego la Universidad de Cundinamarca, dejando como resultado 5 estudiantes heridos con armas de fuego, sin que aún hoy hayan ejercicios de justicia y reparación. En noviembre de 2021, durante las jornadas del paro nacional, fueron recurrentes las denuncias de organizaciones juveniles sobre el papel de la policía, la cual influyó decididamente en la noche del terror del 22 de noviembre, en donde copropietarios de conjuntos residenciales y pequeños comerciantes, alarmados por falsa información derivada de la policía, hirieron por lo menos a 5 manifestantes pacíficos que habían sido víctimas de una trampa de la misma policía. Las denuncias sobre las prácticas de tortura física y psicológica de la población retenida en los centros de permanencia temporal CTP de Cazucá, San Mateo y Chicó han sido denunciadas por la campaña Vida, la ONG Temblores, la Mesa Esperanza, la campaña Vida, sin que las autoridades inicien la investigación en materia penal y disciplinaria, sobre todo porque la población retenida en CTP es aquella de bajos recursos que no conoce sus derechos y es más fácil para las autoridades someterlas a procesos de tortura y vejación. Cabe señalar los hechos de junio y julio de 2020 en la ocupación de un predio ubicado en Ciudadela Sucre ante una intervención desafortunada, irreprochable por parte del grupo SMAT de la policía que dejó un menor de edad víctima mortal, el joven Duan Mateo Aldana, quien era un habitante del barrio de Ciudadela Sucre, fue encontrado sin vida, al parecer por una bala de fuego arrojada por el grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Y los hechos del 4 de septiembre del CAI de San Mateo, que dejó 9 víctimas mortales en una verdadera hoguera humana, y la masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre, donde 3 jóvenes de Soacha fueron asesinados por la policía. Son hechos donde a hoy, gracias a la presión ciudadana, se ha avanzado en algo en las investigaciones, mientras las autoridades civiles y de policía distraen la atención para exculpar las responsabilidades por acción y omisión. Frente a ello, algunas conclusiones. Lo primero, según la Defensoría del Pueblo, en Soacha tienen presencia grupos armados como los Comandos Urbanos de los Rastrojos, el Bloque Capital de las Autodefensas, las Águilas Negras, los Saiyajines, el Grupo Los Costeños, los Paisas, la Mesa de Bello, articulada a las autodefensas gaitanistas, el Clan del Golfo, el Frente Décimo de las Disidencias de las FARC y células del ELN. Segundo, el dominio de economías ilegales mediante un extenso repertorio de violencia que incluye acciones para generar terror como asesinatos ejemplarizantes, imposición de normas de conducta, amenazas, extorsiones, desplazamiento interurbano, despojo, entre otras. Tercero, reclutamiento forzado e instrumentalización criminal de niños, niñas y adolescentes que carecen de entornos familiares y comunitarios de cuidadores durante buena parte del día, ya que sus padres, en la mayoría de casos, trabajan en Bogotá. Este grupo poblacional es apetecido por las estructuras criminales, ya que es fácilmente reemplazable. Cuarto, reclutamiento de jóvenes de barrios populares por parte de estructuras armadas. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES,
y la Fundación Paz y Reconciliación alertaron en julio de 2020 sobre el reclutamiento por parte del grupo Los Paisas de 10 jóvenes afrocolombianos en el sector La Isla, en la Comuna 4 del municipio de Soacha, de los cuales se conoce que por lo menos uno de ellos fue asesinado en Bello, Antioquia, en junio de 2020. Quinto, prácticas de xenofobia contra la población migrante, expresado en panfletos de grupos paramilitares como las Águilas Negras, que los ha declarado como objetivos de limpieza social. Sexto, la estigmatización contra la comunidad LGBTI, que ha sido víctima de la persecución estatal y paraestatal, a tal punto de recibir amenazas de las Águilas Negras en los panfletos de mayo y noviembre de 2019 y los meses de junio y septiembre de 2020, a lo cual se suma el más reciente caso de abuso policial contra la comunidad trans, donde también miembros de la Secretaría de Gobierno tienen que ver en un hecho de violencia sexual contra un joven trans en febrero pasado. Séptimo, la persecución al movimiento social y popular, que ha sufrido la constante estigmatización y asedio de las estructuras del crimen organizado en sus zonas de control. La práctica intimidante de los panfletos amenazantes de las Águilas Negras se ha convertido en un hecho recurrente que no ha merecido, desafortunadamente, atención de las autoridades. Octavo, la amenaza y asesinato de líderes comunales y comunitarios que hacen frente a las economías del microtráfico y a las prácticas de extorsión a pequeños comerciantes como tenderos, conductores de buses, entre otros. En muchos de los barrios de la parte alta del municipio se impone la ley del silencio. Noveno, la cooptación de jóvenes para las redes de estructuras al servicio del crimen organizado. Los jóvenes están doblemente afectados en su calidad de víctimas y victimarios de una guerra silenciosa que se ha tomado los barrios del municipio. Décimo, prácticas de exterminio contra habitantes de calle, población migrante, comunidades trans y grupos de jóvenes identificados en subculturas urbanas a través de la denominada limpieza social. Undécimo, la violencia policial como práctica institucional de control territorial ante los desafíos democráticos que impone la organización y movilización popular en el territorio. La retoma del lote de Ciudadela Sucre, el incendio del CAI de San Mateo y los hechos del 9 y 10 de septiembre, todos del 2020, son fiel reflejo de esta dinámica delincuencial promovida desde la misma policía. Decimosegundo, la negación sistemática de las autoridades civiles en cabeza de la Alcaldía Municipal de Soacha sobre la presencia de actores armados irregulares, las redes del delito a través del control territorial y las prácticas de asedio contra la población civil, entre ellos grupos de opositores políticos, que le ha permitido a los violentos seguir operando en sus anchas. Decimotercero, el abandono del Estado central en Soacha, que se refleja en un 70% de población nuestra en la informalidad y de ella un 34% debajo de la línea de la pobreza, y una deuda histórica en un municipio que ha concentrado en sus calles a una buena parte de la clase trabajadora de Bogotá, víctimas de la violencia y desplazados por la pobreza estructural en otras regiones del país. Este ha sido el informe que a manera de saludo queremos entregar a la misión asturiana, para que también se nutra ese informe que se va a entregar a la sociedad civil colombiana y española sobre lo que ha venido sucediendo a lo largo y ancho del país, y para que se entienda que cuando se habla de conflicto armado en Colombia, aún a pesar de que el campo colombiano es el que más sufre las dinámicas de persecución, también en los barrios populares y en los lugares urbanos también hay presencia de actores armados irregulares que ejercen control territorial y que desafortunadamente imponen la ley del silencio a través de la población civil. Muchos de estos casos aquí serán complementados, serán enriquecidos, otros nuevos casos serán comentados por las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que en la mañana de hoy han acompañado esta audiencia pública. Por lo demás les agradezco el espacio y pues nada, aquí aprovechemos este espacio de la audiencia pública para dejarnos precedentes, para que las autoridades aquí en Soacha, la alcaldía del señor Juan Carlos Saldarriaga, el gobernador Nicolás García y el uribismo en cabeza de Iván Duque puedan de alguna manera poner sus ojos sobre lo que está sucediendo en nuestro municipio. De igual manera, pues también que las organizaciones sociales y populares, defensores de derechos humanos, no aflojemos en nuestra perspectiva de trabajo comunitario, que en últimas es la que asegura la defensa realmente de los derechos humanos a la población civil. Muchísimas gracias.